y va a estar correcto porque está abierto, porque nosotros tomamos el control de ese circuito. O sea, si tenemos una llave habilitando, deshabilitando una lámpara o una luz, nosotros vamos a tener la posibilidad de control. El problema es cuando a nosotros nos empiezan a caer las fallas, o sea, cuando nosotros tenemos cualquier producto, ¿sí?, que pongamos en nuestra mesa de trabajo. Porque a pesar de que nosotros vamos a estar hablando en este congreso de la reparación y toda la metodología que tiene que ver con portátiles y MacBooks, también es un poco liberar la mente y no centrarnos solamente en un producto. Se los dice alguien que hace muchos años que está evolucionando continuamente con el hecho de plasmar diferentes soluciones para diferentes aparatos que me ha tocado ir reparando. Si yo me quedaba centrado solamente en la posibilidad de reparar televisores valvulares cuando comencé, el día de hoy estaría haciendo quizás otra cosa, ¿sí? Algunos seguros se deben estar riendo, dirán, bueno, si quizás si hubiera dejado de reparar televisores, quizás hoy ya sería millonario. Bueno, pero la idea va por otro lado, ¿sí? La cuestión es la siguiente. Sucede que muchos participantes, mucha gente me pregunta o me pide soporte y me dicen, Dani, lo mido y me da corto. Ajá. Lo mido al componente o al circuito y me marca abierto. Ajá. Y lo mido y me marca más o menos. ¿Y el más o menos cómo sería? Bueno, para juntar toda esa gente que recién comienza, que está empezando a medir, que no entiende qué es un corto, qué es un circuito abierto, qué es una fuga, bueno, de eso se trata el método CAF. Entender los circuitos con otra mirada y a su vez los componentes por sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros a la hora de medir un capacitor vamos a tener diferentes estados a la hora de hacer una medición, por dar solamente un componente, ¿sí? No los quiero marear, ahora les voy a explicar mejor cómo es la cosa esta. Vamos a definir un poquito entonces lo que significa. Antes, vamos a hablar de 5 puntos importantes que nos permite conocer el hecho de saber qué es el método CAF. Primero, que es la base de las mediciones universales para cualquier componente. No importa si ustedes arreglan o están reparando, no sé, televisión, o están reparando smartphone, o si están reparando o solucionando notebooks. Bueno, no importa, porque los componentes electrónicos de mayor o menor tamaño, incluso en las fuentes de televisores que son discretos, incluso de gran porte, van a utilizar cualquiera de estas mediciones. Entonces, por ahí algunos me dicen, no, lo que pasa es que yo solo reparo televisores. Bien, pero bueno, pero hay una base de electrónica, algo debes estar cambiando, algo debes estar midiendo. Bueno, de eso se trata. Segundo punto, está basado en la comparativa y la experiencia de otros técnicos que ya hace años que lo utilizamos, ¿sí? Si nosotros leemos hoy un libro, por ejemplo, de electrónica, nos dice el componente tal, por decir un diodo, tiene que medir de una manera. Pero no nos dicen ningún libro, o por lo menos los libros tradicionales, basados en electrónica o en las universidades, que nos digan, si te marca malo, te va a marcar de las dos veces, te va a marcar de otra manera en la cual nosotros por ahí, si no sabemos, si recién arrancamos, no tenemos quizás mayor experiencia que esa. O sea, si no nos guiamos por alguien que lo haya hecho en YouTube, o por algún dato en un blog, o por algún grupo, no sabemos si ese diodo puede tener un término intermedio de medición, por ejemplo, o ese capacitor, en el cual no sabemos si está bueno o está malo. Y ahí empiezan a entrar las dudas, porque a veces un solo componente nos puede traer el hecho de que nos arruine todo un día, ¿sí? Todo un día a la hora de estar haciendo mediciones básicas, ¿sí? Yo sé que muchos de los que están acá son instructores y seguramente dicen, ¿cómo hago para que esta persona me entienda cómo puede aplicar mejor el método de mediciones, ¿no? Bueno, obviamente si recién comenzamos no es aplicable para todos los aparatos porque en los equipos de smartphone es un poco más complicado y no se puede estar sacando y extrayendo todos los componentes a la vez, pero cuando recién comenzamos es interesante utilizar placas que tenemos de desguace, placas de scrap. Yo antiguamente, cuando empecé, lo hacía, iba a pedir chasis a lugares y para aprender a medir y hacer otras cosas, otros aparatos, y de paso entender cómo era el funcionamiento de ese componente, y cuándo estaba bueno y cuándo estaba malo, ¿sí? Entonces, quizás esta metodología la vamos hoy, por lo menos en esta charla, la vamos a centralizar
extrayendo el componente, ¿sí? Para que quede bien claro las tres mediciones. Esto, ¿qué nos logra a nosotros como estudiantes? El hecho de que podamos entender mejor cada componente de manera particular, ¿sí? Cómo funciona un capacitor en la práctica, cómo lo medimos en la práctica, y cuáles son las situaciones en las que puede estar bueno, o en las que puede estar más o menos, o en las que puede estar realmente marcarnos como un alambre, ¿sí? Digo un capacitor, pero se da para todos los componentes que ahora lo vamos a tratar. Y lo más importante de todo es que cuando comenzamos, yo hoy escuchaba algunas preguntas, leía incluso algunas preguntas donde decía cómo puedo empezar en este desarrollo de reparar equipos, que es un muy buen negocio si lo tomamos en serio, y cuál sería la inversión inicial. Bueno, la inversión inicial comienza con un multímetro, una estación de soldado, ¿sí? Y una fuente variable, por lo menos para el caso de lo que es la tecnología de celulares o la tecnología de portátiles. Pero en este caso, con un multímetro, básicamente podemos hacer maravillas, podemos aprender muchas cosas en nuestros tiempos libres, si lo usamos como hobby, y si estamos reparando y solo haciendo cambio de partes, hacer y empezar a hacer mediciones constantes en cada uno de los componentes que nosotros empezamos a ver a un compañero o a otro en YouTube, y decimos, hace estas ciertas mediciones, hace estas otras, cómo las hace, centrarnos en el multímetro. Si comenzamos a utilizar el multímetro como se debe, a partir de ahí, el resto, ¿sí? El techo puede ser el cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces me ha tocado personalmente estar en lugares donde quizás no disponía de todas las herramientas que tenía que tener para hacer un análisis de una falla, y con un multímetro lo he podido solucionar, ¿sí? Así que como básico, lo hace un multímetro, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ahora vamos a la definición de lo que hablamos a la hora de decir el método CAF. La C proviene de cortocircuito, ¿sí? La C proviene de cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? El cortocircuito es una conexión entre dos terminales de un elemento o un componente pasivo o activo en un circuito eléctrico. Parece raro, complicado, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver, en un dibujito se va a centralizar todo. Lo que provoca la anulación parcial o total de la resistencia del circuito. O sea, medimos y tenemos, por ejemplo, cuando tenemos el multímetro y unimos las puntas, podríamos decir que estamos haciendo un cortocircuito entre las puntas del multímetro, ¿sí? Esta prueba que hacemos nosotros con el multímetro, de alguna manera, que nos vamos a escuchar, lo vamos a hacer de manera audible o lo vamos a hacer de manera visible en el instrumento por medio de la función de resistencia, ¿sí? Bien, de esa manera nosotros vamos a saber que estamos haciendo un chequeo del multímetro de que está trabajando, que está funcionando, y que de esa manera sabemos que vamos a medir el circuito en cuestión en el cual tenemos una duda o tenemos un inconveniente en el mismo, ¿sí? Si nosotros analizáramos de una manera muy básica un circuito eléctrico con una pila y una lámpara y tenemos un inconveniente de que esos cables se tocaron, estamos hablando de un cortocircuito, ¿sí? O sea, estamos cortocircuitando o tiene un problema el equipo del aparato donde se está cortocircuitando esas líneas de alimentación, ¿sí? No sé si me están escuchando bien, si se está viendo bien, quiero para continuar. Está bien, perfecto, Perfecto, sigamos. genial, bárbaro, seguimos. Entonces la C tenemos que tener en cuenta que es de cortocircuito. Ahora, ¿qué pasa con un circuito abierto? Acá empiezan a haber dudas. Cuando nosotros enseñamos, les decimos, bueno, fíjate porque ese diodo puede estar abierto. ¿Sí? Decimos, en la jerga técnica o en la enseñanza decimos, cuidado porque ese diodo no está conduciendo corriente y está abierto. Cuando nosotros hablamos de un circuito abierto, están las dos condiciones. O sea, las condiciones que tienen que ver con un circuito que está funcionando, que está abierto, pero está abierto adrede, o sea, tiene una llave. Pero también estamos hablando de un componente de un circuito cuando está abierto porque, por ejemplo, en el caso de un diodo, no conduce la corriente, ¿sí? Acá podemos ver otro circuito
donde vemos que la alimentación en este caso está truncada, ¿sí? No tenemos conexión en los extremos, por lo tanto nuestra lámpara o cualquier otro circuito, ustedes tienen que ampliar la mente al hecho de entender que esto es aplicable para lo que se les ocurra. Yo solamente puse lo más básico, un circuito con una pila, 2 alambres o 2 cables y una lámpara, ¿sí? Esto es aplicable a lo que ustedes pretendan solucionar, ¿sí? Bien. Y la de fugas es la que más cuesta. La de fugas es justamente cuando un componente de un circuito con fugas es producto del defecto del aislamiento o la conductibilidad de cualquier componente o mecanismo de un circuito eléctrico. Yo tomé las definiciones porque es interesante y es importante tener bien claro las 3 zonas de fallas de los componentes o los circuitos eléctricos. Ojo que cuando digo circuitos eléctricos, también estoy dando el sinónimo de circuitos electrónicos, ¿o correcto? O sea, estamos hablando de líneas de alimentación donde circulan corriente, donde circulan electrones o cargas eléctricas, como les guste más, ¿ok? Bien, de esta manera nosotros a la hora de formular una medida con un componente o un circuito eléctrico, vamos a tener 3 parámetros. Cuando estamos obviamente analizando una falla, ¿sí? Que puede estar en corto, que puede estar abierto o que puede estar con fugas. Cuando está con fugas, ahí estamos hablando de que el circuito eléctrico en cuestión tiene una cierta resistencia que puede ser baja o puede ser alta, ¿sí? Pero que no me permite la funcionalidad real del circuito en el cual estamos trabajando. Por ejemplo, en algún momento un equipo produce una falla aleatoria o ese circuito directamente no funciona porque sufrió una sulfatación y esa resistencia que se genera con la sulfatación nos genera un circuito con fugas, ¿sí? Ahí podemos ver en el caso de la pila de la lámpara, siempre la corriente va a tomar el control y va a ir por el lugar o por la circulación de los cables, va a ir por el lugar donde menos se oponga, donde menos haya circulación de corriente. A eso tenemos que agregarle que, bueno, esto se puede dar en montones de situaciones, o sea, circuitos en fuga que pueden ser en propios componentes, en líneas de buses de señales, en sistemas de activación o de desactivación, ya sea de circuitos o de transistores que tienen que ver con, no sé, con activarnos, en el caso de las notebooks, quizás el Wi-Fi o Bluetooth o cámara o todo lo que tenga que ver quizás con el control externo en el cual puede no darse la activación de lo mismo. Y también el hecho de la no funcionalidad del aparato, ¿sí? O sea, dejarnos sin funcionar completamente un aparato porque, bueno, la corriente directamente se derivó hacia otro lado o hacia otro lugar y que lo haga, el aparato lo haga la función de manera indebida, ¿sí? Bien. Yo creo que, bueno, es una manera de entender que muchas veces cuando decimos un circuito está o un componente está abierto, estamos hablando en la jerga técnica o cuando se enseña el hecho de que tenemos un circuito que está trabajando mal. ¿Por qué? ¿Por qué me basé en estas situaciones? Porque muchas veces cuando somos principiantes pensamos que todo es cortocircuito, ¿sí? Que todo está en corto. O sea, vamos a inyectar tensión a un circuito y resulta que no, pruebo porque considero que está en cortocircuito. Y en realidad no se hizo un buen diagnóstico. En realidad no se pensó, no se analizó si ese circuito no puede tener una pérdida, una fuga, o si no está abierto. Muchas veces hubo un suceso, siempre nombro sulfatación porque es un caso bastante común, en el caso de que se abra un circuito. Los casos de cortocircuito seguramente ustedes los conocen para aquellos que vienen trabajando y son bastante, en algunos casos, bastante rápidos de encontrar y poder solucionar. El problema es cuando tenemos circuitos que están abiertos o que están con fugas. Esos son los más complicados. Entonces, cuando nosotros empezamos de cero, tenemos que tener bien claro este tipo de parámetros a la hora de poder analizar
una etapa de un equipo en cuestión, un subcircuito, que es el que estamos viendo a ver si tiene un inconveniente o no, y de ahí al componente, porque a veces no es toda la placa, no es todo el aparato el que tiene problemas. Habitualmente es un componente, obviamente si no fue intervenido. Entonces tenemos un componente, dos componentes que pueden ser los que nos están generando un desperfecto en el equipo. ¿Sí? Bien. Y no todo es cortocircuitos. ¿Sí? No todos son cortocircuitos. Entonces, analicemos siempre, siempre los factores de esta metodología que yo, de alguna manera, lo empecé a escuchar y me interesó y me gustó el hecho de decir el método CAF. El método CAF se basa en los corto, abierto y con fugas. Bueno, pasamos ahora, vamos a ver un poquito qué es lo que pasa y qué es lo que necesitamos para poder hacer estas mediciones. Sé que alguno se va a reír o alguno va a decir, Dani, sos un antiguo, sos un dinosaurio. ¿Cómo vas a poner un multímetro analógico? Bueno, les puedo asegurar que a veces ser un poco lento en algunas cosas es útil. ¿Sí? Se los defino de esta manera. A veces ser un poco lento en algunas cosas es útil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos multímetros digitales de muchas cuentas actualmente. O sea, utilizamos multímetros en los cuales son cada vez mejores, tienen mejor procesamiento y un montón de cosas, pero hay ciertas cuestiones que no nos permiten medir, ¿sí? De una manera en la que nuestra vista nos dé el tiempo para poder ver la falla o que haya algún desperfecto. Esta metodología de medir un corto, de medir una fuga, de medir un circuito abierto, es también aplicable con un multímetro analógico. ¿Sí? Hay muchísimas cosas que podemos analizar con un multímetro analógico también. ¿Sí? El hecho de que la aguja sea lenta también nos permite, ¿sí?, saber si algún componente va a tener problemas o si tiene inconvenientes o si no los tiene. Sumado a eso es que en las funciones o escalas más bajas nos permite inyectarle más tensión a ciertos componentes en los cuales el multímetro digital no nos permite. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está un poco más limitado en la corriente que entrega, ¿sí? En el multímetro analógico prácticamente tenemos casi toda la corriente de la pila, cosa que en el multímetro digital no. Por lo tanto, a la hora de medir los componentes puntuales, a la hora de medir capacitores, que son los más problemáticos, a la hora de medir semiconductores, nos puede ayudar y mucho. Y es barato. Lo principal que es barato. Y ustedes pueden empezar, o sea, no tienen que comenzar con algo que sea excesivamente caro, ¿se entiende? Ustedes pueden comenzar con algo que les sea útil, que puedan estudiar, obviamente tienen que estudiarlo, si no esto no serviría de nada, y aprovechar la metodología de sacar componentes, medirlos y medir su estado, interpretarlos. Porque después, cuando estamos con los equipos de los clientes, no sabemos interpretar si ese componente está con fugas, si ese componente está abierto, si ese componente está en cortocircuito. Porque inclusive hay componentes en los cuales a la hora de funcionar o de trabajarlos se activan y nos miden como si fuera un cortocircuito. Entonces, ojo, porque también hay que tener esas cosas en cuenta a la hora de hacer mediciones de los componentes. ¿Sí? Bien. ¿Cómo medimos? ¿Cómo hacemos las mediciones de los componentes? Bueno, para aquellos que no saben absolutamente nada, quizás esto les parece un poco por ahora complicado, les parece realmente decir, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo arrancamos? Simplemente empezar a entender, primero, de la simbología, segundo, entender cómo funciona ese componente en particular y cómo está compuesto. Si ustedes estudian cómo se compone un componente, van a poder aplicarlo después, a razonarlo, por qué está fallando. ¿Sí?
porque hay muchísimos componentes también que fallan a la hora de aplicar, a la hora de que circule una corriente, ya sea porque están cargando, porque están haciendo inducción, porque están trabajando de una manera exigida. Entonces, esos componentes tenemos que pensar primero en frío, o sea, esos componentes, cómo se miden en frío, y después aplicarlos en la placa in situ. ¿Correcto? Bien. Tenemos dos vías de componentes, vamos a tratar un poquito cada uno de ellos de manera básica para no abrumarlos, yo sé que ya es tarde, y vamos a empezar con los componentes pasivos. Bien. Primero vamos a comenzar con la resistencia del tipo SMD. Ustedes me dirán, Dani, pero eso es muy simple, seguramente muchos me están diciendo. Bueno, acá hay un dilema. Hasta no hace tanto tiempo, yo sé que a muchos les va a parecer extraño, después buscaré la foto para compartirla en mis redes sociales. Los estados de las resistencias habitualmente son de que una resistencia se abra, o sea, ahí empieza el nombre de abierto, o sea, esa resistencia ya no trabaja como resistencia, no trabaja como nada, se abrió, no funciona más. Que se vaya de valor tanto hacia arriba, normalmente se suelen ir en valores elevados de resistencia cuando empieza a, sea por una cuestión de sulfatación o de daño del aparato o por cuestiones del propio componente y comienza a desvalorizarse. O sea, está superando la tolerancia que permite esa resistencia. Pero me ha pasado, y seguramente a muchos que hacen celulares también, porque es un aparato mucho más pequeño y demás, donde hay resistencias que se ponen también en corto. En el caso mío, en particular, realmente me costó asimilarlo porque era una resistencia que estaba sulfatada. Por supuesto, ahora no van a creer que todas las resistencias se ponen corto, no. Bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas posibilidades, una resistencia también se puede poner en corto. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar como investigadores dentro de una placa. Primero, entender el funcionamiento de un circuito simple, como les mostré una pila, una lamparita. Entender que bajo ciertos factores esos circuitos se pueden dejar de funcionar, donde aplicamos y empezamos a ver si está en corto, si está abierto o si tiene fugas. De ahí partimos a cada uno de los componentes que tenemos que aprender. Hoy por hoy nosotros estamos desarrollándonos en tiempo récord. Buscamos desarrollarnos en tiempo de decir, bueno, yo en una semana voy a aprender toda la electrónica básica. Y es imposible, porque son muchísimas cosas que hay que tener en cuenta y por eso hay tanta diversidad también de cursos y de factores donde cada instructor va a aplicar su experiencia y su contenido. Por eso siempre les digo que a todos los que me consultan, me dicen, ¿cuál es el mejor curso? La verdad es que no lo sé. Sinceramente, yo opino que hay que ver a todos y cada uno de ellos vamos a nutrirnos de cada uno de ellos y vamos a sacar algo bueno de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes entiendan de que, bueno, a la hora de diagnosticar un aparato, diagnosticar una etapa, diagnosticar un sector del circuito, diagnosticar un componente, tenemos que ver puntualmente en qué situación está ese componente, ¿sí? En el caso de las resistencias, por lo menos en mi caso personal, se aplicó los tres modos, que se pongan en corto, que estén abiertas o que, bueno, fugas no podemos decir porque, bueno, fugas podríamos hablar en el caso de que la resistencia se parta, ¿sí? Y que intente hacer una transmisión de corriente, pero obviamente no lo va a hacer porque la resistencia está partida, se dañó y ya no va a trabajar tampoco con su valor ideal. Por lo tanto, bueno, si va a estar fugando corriente a un sector del circuito, es muy común en circuitos de potencia o de altas tensiones, ¿sí? Antiguamente se daba mucho en circuitos de televisores analógicos. Actualmente se puede dar en circuitos que tienen que ver con pantallas del tipo LED o secciones donde tiene una alta proporción de corriente o de alta tensión. Entonces,
A pesar de que se vea bueno un componente, ustedes siempre tienen que aplicar la metodología de CAF. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hablar de otro componente en el cual es bastante batallado y en el cual se ha hablado mucho también en este último tiempo. Yo voy a dar mi punto de vista y les voy a comentar basado en mi experiencia arriba de la mesa. ¿Sí? En las bobinas también se aplica el método CAF, ¿sí? De la misma manera que hablábamos con otros componentes. Si nosotros tenemos un bobinado, el cual tiene muchas espiras, y ese bobinado tiene secciones en las cuales se va a dañar su aislación, ya deja de tener su valor puntual. ¿Sí? Si estamos hablando que una bobina tiene tantos ohmios medido con el multímetro, por supuesto que si quisiéramos medir exactamente una bobina, vamos a necesitar un inductómetro. Pero como dijimos al principio, si vamos a utilizar el multímetro porque estamos comenzando, bueno, sabemos que una bobina directamente vamos a poder aplicar esta metodología también. Sabemos de que una bobina de por sí es un arrollamiento de cobre que puede tener diferentes situaciones, que puede estar con un núcleo de ferrite o no, y que en caso de que estas espiras se pongan en corto, va a variar su valor. Por supuesto que para tener una consideración de que esa bobina está sana, deberíamos tener una referencia anterior. ¿Qué significa? Que si una bobina nosotros la medimos en una placa X y ahora la medimos en otra placa, que es la misma situación, tenemos que tener una referencia para saber que esa bobina, por comparativa, midiéndola en la función de ohms, ¿sí? Vamos a tener el mismo valor. Esto también es aplicable a la función de diodo, ¿sí? Que después, si nos da el tiempo, vamos a ver un poquito, o en las preguntas también lo vamos a ver. Y en el caso de las fugas, se da cuando nosotros tenemos una bobina la cual tiene de la misma manera secciones de bobinado que se dañaron y que no permiten que trabaje de la misma manera. Funciona erráticamente. O sea, está fugando corriente en secciones del bobinado donde no debería hacerlo. Entonces, ya en ese caso ya estamos hablando de una bobina defectuosa que no estaría en corto, pero sí tiene un valor que está fuera de nivel, ¿sí? Que está trabajando mal. Bueno, y en el caso de que la bobina esté abierta, naturalmente estamos hablando de que tiene un corte en su interior, el bobinado está cortado en su interior, o tenemos en sus extremos muchos transformadores, muchas bobinas suelen tener el inconveniente de que en sus extremos se sulfata, se corta el alambre, ¿sí? Y ya no nos permite que ese bobinado trabaje de la mejor manera, ¿sí? No va a funcionar y por lo tanto todo lo que está a través de él, que puede ser una fuente BUC, que puede ser una fuente bus, que puede ser un transformador lineal de un equipo de audio, no va a funcionar. ¿Ven cómo se aplica toda esta metodología a cualquiera de los aparatos que yo les mencionaba? Bueno, esto es así, es simple, es fácil, cuando nosotros ya sabemos, pero cuando nosotros no sabemos, ¿sí? Es mucho más difícil entender la metodología de cómo aplicar a la hora de hacer una medición en corto, abierto o con fugas. ¿Sí? ¿Cómo me se está escuchando? Yo no puedo leer los comentarios, yo no sé si me están diciendo de todo o no, pero bueno, coméntenme cómo vamos. Listo, profe, todo bien. Los espectadores Bien. muy No agradecidos. sé Igual las preguntas Genial. son al final. Bien, Sí. espectacular. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Vos interrumpime, José. José, No, estamos bien. Estamos bien. Genial. Perfecto. Vamos entonces a los capacitores del tipo de superficie. Algo para tener en cuenta, que por ello me estoy olvidando y lo estoy omitiendo. Acá, bueno, estamos viendo componentes que son del tipo de superficie. Cuando digo que son del tipo de superficie, son aquellos componentes muy pequeños bien, profe, que todo bien. estamos trabajando, ¿sí?
en los equipos actuales, ya sea televisión, que tenemos, podemos decir que son equipos híbridos, donde tenemos componentes del tipo discreto, que son de mayor porte, de mayor tamaño, y tenemos dos de sección del tipo SMD. Habitualmente los tenemos divididos en dos secciones. Para lo que es potencia, para lo que es power, necesitamos componentes de mayor volumen, de mayor disipación, de mayor tamaño, ¿sí? Porque va a trabajar con mayor corriente. Y para la sección de baja potencia o de lógica y control, estamos hablando ya de componentes más pequeños, en donde no es necesario poner un capacitor voluminoso que cumpla la misma función que un capacitor del tipo de superficie, ¿sí? Bien, los capacitores de SMD son el trauma de muchos técnicos. ¿Por qué? Porque muchísimas veces es bastante complicado en un circuito donde hay secciones y secciones y secciones con capacitores, donde una línea general tiene más de 200 capacitores. Bueno, la metodología más rápida que conoce todo el mundo, y si no se conoce la vamos a mencionar, que es el hecho de inyectar tensión en el circuito para que la corriente nos produzca el vuelo de ese capacitor y diga, bueno, por fin acá te encontré, este es el daño, ¿no? Uno, dos u otros componentes, ¿no? Bien. ¿Qué hacemos en el caso de las fugas? Bueno, en el caso de las fugas con los capacitores la tenemos complicada porque a veces no siempre podemos encontrarlo de esa manera y a veces se encuentran en secciones donde es bastante complicado poner una alimentación que esté por afuera de los valores que nosotros queremos aplicarle, ¿sí? Por ahí esto lo estoy diciendo para un nivel un poquito más intermedio que ya está trabajando. Un capacitor en cortocircuito mide como un alambre. Un capacitor en cortocircuito mide como un alambre. O sea, si yo toco las puntas del multímetro y mido un capacitor en cortocircuito, no hay diferencia, ¿sí? O sea que hablaríamos del primer circuito que hablamos, estaría uniéndose internamente, por falla de las placas internas, el capacitor en cuestión. O sea que si nosotros tocáramos con las puntas, vamos a hacer una medición la cual es sonora. Pero hay un detalle importantísimo, porque lo primero que decimos cuando recién arrancamos decimos, no, está en corto este capacitor. Pero resulta que o la sección no corresponde a la que estamos haciendo medición, muy común en la zona de la alimentación del CPU, en el caso de las notebooks, ¿sí? Y otro de los temas es que muchas veces solamente escuchamos, pero no miramos el panel. No miramos el panel. Y muchas veces vemos que acá nos indica 30 ohms, pero suena, ¿sí? Nos indica 30 ohms, pero está sonando. Entonces nos dice, no, si hace pi es porque está en corto. No, ojo con eso. Porque hay secciones, como es la sección de la etapa del VCore, o VRM, o la etapa de alimentación del núcleo del procesador, donde nosotros vamos a medir una muy baja resistencia y hay muchos capacitores en consecuencia alrededor de esta sección y es muy difícil determinar cuando nosotros no podemos extraer el procesador. Actualmente equipos vienen de esa manera. Pero ¿qué pasa? Tampoco miramos cuánto nos indica el multímetro. Si a nosotros nos está indicando 5 ohms, sí es una baja resistencia. Pero ojo, porque hay que estudiar primero que esa sección o esa zona corresponda con lo que estamos midiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros somos iniciales tenemos que entender que primero tenemos que aprender el componente por fuera de la placa. Entender que ese componente en cuestión tiene una situación particular que puede ser 3 estados. En corto, abierto o con fugas. Si está en corto, marca como un alambre, no va a haber variación y no va a haber diferencia, siempre hablando con el elemento afuera, ¿sí? Abierto, por supuesto que abierto no nos va a indicar nada, y a la hora de medirlo dinámicamente, porque en este caso también necesitaríamos un capacímetro. Ya les nombré varias herramientas en las cuales no es que las estoy obviando, pero hablamos de situaciones donde queremos comenzar a estudiar y no tenemos nada. Estamos en cuarentena y nos quedamos en casa y solamente tenemos el multímetro. ¿Cómo puedo aprender más de una placa? ¿Sí? No con la placa de los clientes, por favor, sino con
placas que tengamos de scrap, cualquiera que esté rota, sacan los componentes y aprenden varias cosas a la vez. Aprenden a desoldar, aprenden a medir el componente en los 3 estados, aprenden a volver a soldar, que es importantísimo, ¿sí? Es muy importante y va a haber charla de microsoldadura, yo se las recomiendo. No puede haber un técnico que se diga técnico que no sepa soldar bien. Y mucho más con el tema de superficie. ¿Correcto? O sea, si estamos hablando de componentes de superficie, no puede haber errores de soldadura, no puede haber gotas de estaño caídas en el circuito, no puede haber componentes chuecos, pero no porque lo vaya a ver alguien. Nosotros mismos somos los que tenemos que perfeccionarnos con eso. Sí, Dani, pero la verdad que no me va a salir la primera vez. No, yo demoré 50 veces en hacerlo de esa manera. ¿Sí? No tengan miedo en romper cosas, ¿sí? Pero no de los clientes. Estamos hablando de que utilicen placas de scrap, utilicen placas incluso de PC. No, lo que pasa, Dani, que no consigo placas de scrap, no consigo en el mercado porque no hay, porque se llevaron todas, pero tengo algunas placas de PC que no sirven más. Bueno, esas mismas placas también sirven, porque también vamos a aprender a darle temperatura a nuestra estación de calor o a nuestro cautín. Todo eso se llama experiencia. Todo esto que estamos analizando es medición de experiencia. Para algunos dirá, eso Dani, yo ya lo sé. Seguramente ya lo sabes. Seguramente hay tips que no. Pero la idea es fomentar las buenas costumbres de medición antes de solicitar quizás un soporte a un compañero o a alguien más especialista. Entonces, de esta manera, crecemos en cuanto a lo que es mediciones y ya no tenemos que estar pensando, che, ¿y cómo se mide un capacitor? ¿Y qué situación me tiene que mirar? Mido el capacitor y me marca así. No, saquémonos esas cosas de encima, ¿sí? Si nosotros queremos crecer, mínimamente lo pueden hacer y no es necesario tener un osciloscopio. No digo que no va a ser útil, porque también le van a sacar provecho, pero es útil y súper útil aprender las mediciones básicas con el multímetro. ¿Sí? Es lo mínimo que ustedes tienen que tener en cuenta para cualquier capacitación que ustedes quieran emprender. No importa si es de celulares, si es de notebook, si es de televisión. ¿Sí? Todo eso se lo da la mesa. Sí, Dani, pero no tengo tiempo. Yo tengo tiempo todos los días. 45 minutos me pongo a leer algo, me pongo a ver algo, miro a algún compañero, le pregunto por qué lo hizo así y cómo mejorar esa técnica. Averigüen, estudien, búsquenlo. Está. Tenemos la era ideal para aprender cosas. Yo les digo, en la época que yo empecé, hasta el año 98, solamente había un par de libros y no había internet, o por lo menos acá no llegaba. Entonces, hoy tenemos la era de información, hay muchísima información, hay muchísima gente que hace cosas grandiosas, entre ellos son los componentes de este congreso y mucha gente que por ahí no está tan nombrada y también hace cosas maravillosas. Así que no pierdan la posibilidad de aprender, pero ojo, no miren el contenido como Netflix, miren tratando de aprenderlo. Estoy mirando un video de X persona, lo paro, pruebo, miro, saco conclusiones y lo continúo. Eso es genial. Acuérdense de esto, ¿sí? Ténganlo presente. Bueno, volvemos, retornamos. Las 3 medidas dijimos entonces, en corto, abierto y con fugas para los capacitores del tipo SMD, para el tipo electrolítico, para el tipo de tantalio, para los del tipo cerámico. Las funciones, obviamente, el tiempo no nos da para aplicarlas en un circuito. Quizás lo hagamos en YouTube, ¿sí? Y lo podamos ver. De esa manera van a entender muchas cosas, porque primero el componente y su simbología, después cómo funciona un circuito básico. En ese circuito básico después lo aplican a un circuito más grande. Porque por ahí me dicen, Dani, este capacitor yo no entiendo cómo funciona acá. Está en serie, pero está en serie con la línea. Pero este otro está en paralelo con respecto a tierra y funciona diferente. Bueno, esas situaciones que genera el ingeniero a la hora de fabricar un circuito nos permite a nosotros estudiar y ver de qué manera, en el caso de una falla, cuál sería la circunstancia en la cual tiene un problema. Muchas fallas
y si no, que me lo digan los congresistas, por decirlo de alguna manera, muchas fallas a veces se sacan desde la teoría. Repito esto, muchas fallas a veces se sacan de la teoría. Cuando están esos laburos complicados, que no salen, que hay problema, que sabemos que este capacitor algo raro tiene, bueno, la única manera es decir, bueno, mirá, Dani, hice esto y esto y no me funcionó. Bueno, a ver, analicemos el diagrama, analicemos el circuito, ¿sí? También va a haber alguna charla cómo hacer ingeniería inversa, porque a veces no tenemos diagrama. ¿Cómo hacemos para sacarlo? Bueno, si conocemos los componentes de manera individual, también vamos a poder hacer ingeniería inversa de esa resistencia, cómo funciona ese circuito, de ese capacitor, cómo funciona en ese circuito, de ese transistor, de ese diodo y demás, ¿sí? ¿Ven que esto no es solamente el método CAF? Entienden de que realmente no tiene, no es solamente la parte básica de decir corto, abierto con fugas, sino que se traduce a muchos niveles, ¿sí? Que podremos estar llamando toda la noche. ¿Ok? Bien. Si me dicen que los aburro, me dicen corto, empezamos las preguntas y no habría ningún inconveniente, ¿eh? Coméntenme cómo vamos. A ver, profe, de tiempo, todavía tiene alrededor de unos 20 minutos. Entonces, por lo Bien. general siempre sí, por lo Genial. general siempre las preguntas se dejan al final, pero Genial. de ahí una Vamos. pregunta que hizo un colega es de cómo detectar un capacitor en corto sin extraerlo de la placa. Bien, ahora lo vamos a ver también en las preguntas, va a estar bueno, yo les voy a responder todas las preguntas. No me quiero extender tanto, esto que estamos haciendo va a quedar grabado y si falta algo, vamos a ver si lo producimos para llevarlo también a YouTube, para que no se queden con las ganas, ¿sí? Pero bueno, como estuvimos todo el día haciendo charlas y la idea es que estén todos los exponentes y bueno, no se les vaya el día viendo charlas tampoco, lo vamos haciendo un poco más resumido, más compacto, ¿sí? Vamos a ver diodos y circuitos integrados y después comenzamos con las preguntas porque seguramente va a haber varias, ¿sí? Bien. Diodos. Bueno, acá ya el tema diodos, nosotros tenemos que tener en cuenta que el diodo ya es un poquito un componente más complejo. Cuando nosotros, yo creo que la lección 2 de cualquier libro o de cualquier curso de electrónica inicial o básica, tiene que ver con los materiales, ¿sí? Nosotros tenemos materiales conductores, materiales semiconductores, ¿sí? Y materiales aislantes. Este tipo de materiales, en su composición química, ¿sí? Nos permiten, de alguna manera, o le permite al ingeniero trabajar esos componentes, ¿sí? Que ya están fabricados, para hacer un control de la corriente y de lo que quiere desarrollar en sí. De ahí nacen todos los aparatos que hoy tenemos hoy en día, ¿sí? En el caso de los diodos, estamos hablando de que es un componente que semi-conduce la corriente. O sea, va a conducir la corriente de una manera determinada hacia un solo lado, tiene dos terminales, ánodo y cátodo, y de esta manera va a circular en una sola dirección la corriente eléctrica, ¿sí? Esto es válido para el circuito que se les ocurra, ¿sí? Obviamente hay diodos para distintas funciones, hay diodos que nos permiten hacer una medición mayor o menor de su conducción con el multímetro y seguimos con el multímetro. No cambiamos el sistema de medición, ¿sí? Ya vimos mínimamente 4 componentes hasta ahora y todos medidos y plenamente con el multímetro, ¿ok? No, por lo menos por el momento no necesité de otra herramienta. Obviamente, repito que para el caso de las bobinas y saber sus valores reales, vamos a necesitar un inductómetro. Si queremos saber más datos o más información del capacitor, si tiene su capacidad ideal y real, vamos a necesitar un capacímetro. Pero aún así, dinámicamente vamos a poder hacer las mismas mediciones, tanto con un multímetro digital como con un multímetro analógico. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa con el diodo? ¿Qué sucede con el diodo con el método CAF? Bueno, de la misma manera, si está en cortocircuito, nos va a medir como un alambre. O sea, nosotros sacamos un diodo de la placa, obviamente lo vamos a determinar. Algunas placas traen su serigrafía y por su
sigla, vamos a determinar su tipo de componente. Aunque a veces puede estar rara o confusa su serigrafía, o a veces ni siquiera estarlo. ¿Se entiende? Entonces, cuando no tenemos la serigrafía y tenemos dudas con el componente, y antes de insertar un componente nuevo que quizás lo sacamos porque creemos que es parecido, busquemos una hoja de datos en Internet donde lo vamos a ubicar por intermedio de un código que aparece en su cuerpo, ¿sí? Que aparece en su cuerpo. En el caso, a veces, de los SMD, se suele tornar en confusión, porque a veces un capacitor suele verse también como un diodo, o un diodo como un capacitor. Entonces, también va un poco en la experiencia y en el análisis de esos circuitos. Por eso les decía de que primero tenemos que entender cómo funciona en general el aparato, cómo funciona ese subcircuito y cómo funciona ese componente. Si no sabemos ese componente, no sabemos cómo funciona esa etapa y no sabemos cómo funciona el aparato en su totalidad. Muchas veces me he encontrado con el mensaje o con el dicho, no, lo vi quemado, lo saqué y puse otro. Bien. Y estaba quemado, hiciste alguna medición, no, puse otro. Resulta que, bueno, puso el que no era, en vez de un diodo común, puso un diodo Zener, o un diodo de alta velocidad, y eso cambia en los circuitos. No es lo mismo cualquier diodo, no es lo mismo cualquier componente. Yo siempre le digo a todos los chicos que ustedes a la electrónica tienen que verla como la música. ¿Sí? Ustedes a la electrónica tienen que verla como la música. Porque es universal. Un circuito, seguro que muchos de ustedes miran de Medio Oriente circuitos y los que ya lo entienden tienen sus cosas anotadas en chino o en otro idioma, pero entienden que es una resistencia por su simbología, lo que es un capacitor. Entonces, eso nos permite con el tiempo analizar diferentes puntos de vista. O sea, yo lo que quiero transmitirles es un poquito de cómo pienso o cómo encaro una reparación desde la manera más inicial, más básica, ¿sí? Siempre comencemos por lo más sencillo. A ver, ¿tenemos dudas de ese componente? ¿Está un poco recalentado o en la zona me tiende a decir, bueno, tengo, no sé, lo veo raro esa zona? Bueno, si nos le permite, sacamos el componente, lo medimos afuera y vemos su situación. Obviamente que si tenemos experiencia, podemos medirlo en placa. Se puede medir en placa. Pero, ojo, porque a la hora de medir en placa, primero que tenemos que conocer el circuito, ¿sí? Segundo, tenemos que analizar si a la hora de medir, qué es lo que puede estar pasando. Porque si se dan las condiciones de corto abierto con fugas, vamos a malinterpretar la medición. Entonces, sacamos el componente, medimos su estado afuera, su estado CAF, y vemos a ver qué sucede. Si está bueno, volveremos a dejar todo como estaba. ¿Ok? ¿Bien? Bueno. ¿Qué pasa si está abierto? Obviamente, si está abierto, no nos va a indicar absolutamente nada. Acá vemos la imagen en la sección izquierda que no conduce de ninguno de los dos lados, nos va a dar medición con el multímetro. ¿Sí? Me ha pasado de la misma forma que con otros componentes el hecho de que un componente en frío, extraído, sacado de placa, nos mida bien, pero a la hora de depositarlo y soldarlo nuevamente en placa, nos marque o nos trabaje mal. Cuando nosotros lo sacamos de placa, en la jerga técnica decimos que, lo medimos en frío. Y cuando lo hacemos en caliente es a la hora de que ya el circuito está funcionando a medias, pero que, por ejemplo, tenemos en su ánodo un voltaje, pero no tenemos nada en su cátodo, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de que ese diodo en caliente no está trabajando. O sea que ahí se suma un parámetro más. Por eso, siempre se van agregando cositas. Si nosotros solamente nos quedamos con el hecho de haber hecho una sola medición, realmente no vamos a tener la certeza, y muchísimo menos a veces a distancia, qué es lo que puede estar pasando con ese circuito. ¿Se entiende? Entonces, a veces cuando
algunos compañeros se enojan porque dicen, che, al final este no me quiso ayudar y demás, porque a veces no es tan sencillo a distancia poder atribuir un defecto puntual, salvo que vengamos con equipos de una misma marca, con una misma falla, con un mismo síntoma, con un mismo código, que incluso a veces tampoco, incluso a veces también puede fallar ese modo de síntoma y de diagnóstico, y no sabemos si realmente estamos haciendo bien, porque quizás por ahí era otro problema, mucho más simple, y estamos haciendo algo que quizás puede incrementar aún más el error en el aparato o en el equipo que estamos trabajando. ¿Ok? Bien. ¿Y qué pasa a la hora de que este componente esté en fugas? Bien, a la hora de que esté en fugas, vamos a tener un valor que no va a ser un cortocircuito, ¿sí? Va a ser un valor que va a superar un determinado nivel de resistencia, ¿sí? O sea, a la hora de medirlo en la función de diodos, nos va a indicar de un lado y del otro casi de la misma manera, cosa que no debe ser así, y muchísimo menos fuera de placa. Y también puede suceder de que nos indique un valor alto. Entonces, también de manera directa y de manera inversa. Entonces, de esa manera, nosotros estamos ahí certificando de que ese componente tiene fugas. O sea, no trabaja, no tiene un cortocircuito porque no marca como alambre, no está abierto porque hay una cierta conducción de electricidad mala vida, porque en realidad no se está comportando como un diodo, sino que está conduciendo de las dos maneras, y está fugando de alguna manera la corriente eléctrica para un circuito tanto hacia adelante como hacia atrás del diodo, porque, bueno, está conduciendo en ambos sentidos. Mal, o quizás de una manera errónea, pero lo está haciendo y generando una fuga en ese componente. Yo hasta acá hablé de componentes, pero esto es aplicable también a líneas de alimentación, o a líneas de buses, o a líneas de señales, donde también quizás no tenemos componentes, pero tenemos problemas con las líneas de transmisión. Entonces, a veces también cuando nosotros podemos hacer mediciones en el modo diodo, ¿sí? Que bueno, acá ya nos da tiempo, pero también podemos hacer muchas mediciones y tener una comparativa de lo que puede estar sucediendo. Esto es un modo, yo lo veo como un modo moderno de diagnóstico, que no lo digo que esté errado, que está genial, donde es muy utilizado en el ambiente de los celulares, en el ambiente de los smartphones, donde alguien se tomó el trabajito y grandioso de ir viendo y midiendo cada uno de los terminales donde querían tomar referencia. Eso es muy útil también para nosotros, para los que hacemos notebooks. Lo que sucede a veces es que tenemos más de 30 modelos en equipos. Entonces, es bastante engorroso y no siempre hay fallas que son seriales de alguna manera, ¿no? O sea, no siempre tenemos la misma falla. Porque a una máquina le explotó una cosa, a la otra le cayó agua, a la otra tuvo otro inconveniente. O sea, yo creo que muchas veces nosotros portátiles estamos a la buena de Dios con respecto a las fallas. Y a veces nos agarramos la cabeza porque, bueno, no siempre tenemos las mismas posibilidades de solucionar los mismos casos, ¿no? Nos ponemos contentos a veces cuando decimos, esa máquina no tiene video, esa máquina casi seguro es revaling. Pero, bueno, no tenemos que olvidar de la metodología inicial de revisión, ¿sí? O sea, probar una memoria RAM, probar un procesador si se puede probar, bueno, hacer otras mediciones de alimentación generales de la placa y ver si el estado funcional de esa placa es la correspondiente a lo que nos indica también el amperímetro de la fuente, ¿sí? Bueno, bien. Y vamos a definir cómo. ¿Qué pasa con los transistores? Bueno, yo acá, para los que no saben absolutamente nada, si arrancan, y la verdad que me gusta, está bueno, está interesante el hecho de medir, solamente necesito un multímetro para empezar, para comenzar, para poder hacer mediciones, ya conozco algunos componentes. Tenemos, imagínenlo como si fuesen dos diodos que pueden estar en oposición, ¿sí? En su interior del encapsulado, ¿sí? Ahí vemos
un tipo de transistor que a veces también se confunde, porque bueno, ese tipo de formato de encapsulado que se llama SOT23 nos permite en una placa montar diferentes componentes, o sea, el fabricante, según su código, va a implementar diferentes opciones, diferentes situaciones. Un diodo simple, un doble diodo, que no es lo mismo que un transistor, un MOSFET o cualquier otra cosa que también se le ocurre, como también puede ser un transistor digital. Por eso es importante de que no todos los componentes son iguales. Y es muy importante sacarlo de placa cuando no sabemos todavía hacer buenas mediciones o entender el funcionamiento de un componente o de un circuito en el que estamos trabajando. ¿Sí? Imaginemos que acá ya la cosa se complica porque tenemos 3 terminales. Acá la cosa ya es de que tenemos 3 terminales. Y la aplicación del método CAF, ustedes la tienen que tomar por cada lapso de terminal que nosotros vamos a estar midiendo, de la misma manera que hacemos una medición de diodo. De la misma manera. O sea, vamos a tener que hacer una medición. Su estado natural, normal, fuera de placa, es como el que se ve en la figura. Los valores que vimos hasta el momento en el multímetro son de ejemplos, solamente ilustrativos, van a cambiar según lo que ustedes estén midiendo. Y acá estamos viendo plenamente transistores BJT o transistores bipolares, ¿sí? Ustedes también los van a encontrar en otros formatos, en los formatos que son del tipo discretos, con otros encapsulados. Pueden tener la misma denominación porque el fabricante tiene la posibilidad de hacer en encapsulados del tipo SMD o en encapsulados del tipo discreto. De los del tipo discreto, hablamos de los de mayor tamaño, que también pueden ser de potencia, utilizados para trabajar con mucha mayor corriente. ¿Cómo es la medición de los 3? De esta manera. O sea, nosotros por ahí tenemos que entender que tenemos 3 tipos de encapsulados, que puede haber 3 mediciones básicas que tenemos que tener en cuenta según sus terminales. Este elemento, como los MOSFET, son uno de los componentes más difíciles de entender para los iniciales, más difíciles de comprender para aquellos que nunca hicieron electrónica. Pero tengan paciencia, saquen sus componentes de sus placas, mídanlos, comparen y tengan la paciencia de entender y aprender, ¿sí? Hay muchísima gente que ha dado esta información de la misma manera como estamos haciendo ahora por YouTube, que también nos puede ayudar y sacar sus comparativas y ver si están midiendo mal o si están midiendo bien, ¿sí? Cuando están en corto, puede haber 2 terminales en corto. Los terminales de un transistor son colector, base y emisor. Si ustedes miran esta imagen, solamente a la hora de medición no vamos a entrar ya en su funcionamiento y demás, porque obviamente ya no tenemos más tiempo, pero vamos a decir lo siguiente. Si a la hora de medir un diodo interno nos marca en corto, sabemos que nos va a medir como si fuese un alambre. A la hora de que esté abierto, en ambos sentidos, como un diodo, no nos va a medir. Y si está en fugas, nos va a medir de la misma manera que un diodo, pero en el sentido de que va a conducir para ambos lados, cosas que no se permite, ¿sí? Y si miran los 3 terminales, y al tener los diodos en oposición, tanto sus cátodos como sus ánodos, van a ver que de ninguna manera nos permite, para este tipo de transistores, para este ejemplo en particular, medir entre colector y emisor de manera externa. No nos va a permitir ningún tipo de medición. Por supuesto, si ustedes quieren forzarlos para saber si están buenos, si están malos, hay otro método que se puede hacer forzados en placas. Eso después se los voy a mostrar y eso se hacen con el método en caliente, o sea, midiendo tensiones e incluso pudiendo medir en resistencia, obviamente con bajos voltajes, pudiendo medir con bajas resistencias con el equipo aún encendido. Ojo, esperen el video, no se apresuren, ¿sí? Siempre hablando en bajas tensiones, ¿sí? Bien. Redondeo por acá. Creo que medianamente vimos una serie de componentes en los cuales quizás ya conocías, o si no conocías, me encantaría saber qué te pareció, me encantaría saber qué dudas hay. Obviamente, por el tiempo límite, no podemos analizar tantos componentes.
Cada componente tiene su particularidad. Lo que ustedes tienen que comprender es que cada elemento está internamente conformado por algo. O es por un elemento conductor pleno, como puede ser un alambre de cobre o una bobina, o está con sus compuestos químicos para generar una carga, o perdón, para administrar una carga eléctrica, como puede ser un capacitor, o también nos puede permitir trabajar de una manera controlada, ¿sí? La corriente en la cual va a estar suministrando en diferentes circuitos. Y cierro en el sentido de decir que esto no se quede solamente con un área de la técnica. Ustedes, para poder evolucionar a otras áreas, por supuesto que con toda esta pandemia hemos tenido muchos que evolucionar de una manera rápida, porque no teníamos quizás el negocio cerrado o porque teníamos inconvenientes según el lugar donde estemos. Entonces, para evolucionar, siempre traten de ver cosas en paralelo. O sea, hoy me cuestan decir, bueno, no sé, me cuestan hacer más los celulares y demás. Bueno, agarremos equipos rotos, agarremos, tomemos, vemos a ver cómo puedo ir quizás solucionando algunas cosas en esa área. O estoy haciendo celulares, pero me gustaría entrar en el área de portátiles. Bueno, consigo placas, empiezo a desoldar, a entender el funcionamiento general. Esto solamente es el 1% de lo que nosotros, a medida que avanzamos, tenemos que conocer. Yo lo único que les digo es bueno, que no se desprendan de electrónica, que es una linda profesión y que, bueno, hay mucho, mucho, mucho por aprender. José. Profe. Sí. Nomás todavía tiene que recuperar media hora porque entramos media hora tarde. Dele nomás. ¿Y cómo es el tema? O sea, es que empezamos a las 6:30. Podemos recuperar la media hora que perdimos. A ver, bueno. Si es que quiere, se pueden empezar a responder preguntas o puede avanzar Sí, podemos hacerlo. Hacemos preguntas porque seguro que va a haber muchas preguntas de acá. Perfecto. Y hacemos el feedback. ¿Algo más? Explíquele. Bueno. Sí, bueno, podemos hacer rápidamente el tema de MOSFET. Ya. Obviamente yo no hice ningún análisis de los componentes en particular, porque lleva muchísimo más tiempo y hay más detalles en los cuales nosotros tendremos que trabajar, tanto a nivel de diagrama, simbología, el componente en sí, y cómo funcionan de acuerdo a la situación en la que estén montados en la placa. ¿Se entiende? Hay muchísimas funciones que tienen desde una bobina, una resistencia, un capacitor, hasta los componentes semiconductores, ¿sí? Vamos a los MOSFET, hablamos de los MOSFET y cerramos y hablamos, ya entraríamos con el tema pregunta, ¿sí? Bien. Para decir el tema de los MOSFET, que es muy hablado también, esto ya está más encaminado a la función de trabajo de los motherboard. No importa si es una notebook, netbook, only one, ultrabooks, chromebooks, ultrabooks, no sé cuál me olvido. Bueno, todo ese abanico de aparatos, bueno, funcionan básicamente con algunas diferencias, pero funcionan básicamente con lo mismo. ¿Qué tienen? Electrónica. ¿Qué tienen? Componentes. Esos componentes, bueno, son los que vamos mostrando de a poquito acá. Particularmente en los MOSFET hay un temita que es otro de los puntos que les cuesta mucho aprender a la gente que recién arranca. Hay mucho contenido y muchísimo mejor que el que yo les voy a presentar esta noche, en el que ustedes pueden estudiar, pero yo resumo a lo que sería corto, abierto y con fugas. Bueno, resulta que este componente en particular, de la misma manera que el transistor, tiene 3 terminales, pero en este caso los terminales ya se denominan drain, gate y surtidor, o source, si les gusta en inglés o si les gusta en castellano. Internamente tiene un diodo y resulta que a grandes rasgos este componente en particular tiene la posibilidad de mantenerse activado o mantenerse activo, dependiendo obviamente el tipo de MOSFET en el cual estemos hablando, a la hora de medirlo con el multímetro. O sea, si yo lo mido con el multímetro analógico o lo mido con el multímetro digital, nos va a permitir mantenerse activado entre drain y surtidor. ¿Por qué me voy de lleno ahí?
Porque resulta que a veces se extrae un MOSFET de una placa, también acá lo vemos en formato de tipo SOT23, está hecho adrede para que ustedes vean que no son las mismas cosas un transistor que un MOSFET, funcionan diferente. Y volviendo al MOSFET, este trabaja de una manera particular donde, midiéndolo, como dije, con el multímetro, permite que tanto drain y surtidor se queden activos. Entonces, ¿qué sucede? A la hora de medirlo, entre drain y surtidor y está activo, el bendito componente nos indica que estaría malo. Entonces, ¿qué pasa con el método CAF? Bueno, lo que sucede es que en condiciones naturales de este componente, drain surtidor va a permanecer activo mientras nosotros no lo desactivemos. ¿Cómo activamos este MOSFET y lo desactivamos? Bueno, muy simple, ¿sí? Es cortocircuitando sus terminales, ¿sí? Cortocircuitamos los terminales, gate surtidor, gate surtidor o drain gate. Entre terminales nosotros desactivamos el componente y de esta manera nos va a permitir medir el diodo interno. Nosotros vamos a medir el diodo interno y nos va a indicar, como dice la figura de la zona izquierda de la imagen. ¿Sí? Nos va a medir como un diodo. Vuelvo a repetir, la medición es un valor ejemplo, esos valores están dados en milivoltios, normalmente suelen ser mucho más bajos que la medición que está puesta, ¿sí? 200 milivoltios, 180, 120 milivoltios, dependiendo del tipo de MOSFET al que estemos trabajando. Otro punto importante. Bueno, antes de decir un punto importante, termino con esto. Si nosotros sacamos un MOSFET, primero tenemos que desactivarlo, ¿sí? Porque si no, nos vamos a entrar en la confusión de que, no, Dani dijo que si yo medía entre estos terminales, me iba a marcar en corto. No, ojo, determinemos primero qué componente es, porque si es un transistor, no nos va a indicar nada en ninguna situación. Si es un MOSFET, nos va a indicar algo y nos va a permitir que esté activo, o sea, nos va a indicar como si fuese un alambre entre drain surtidor, surtidor drain. Y el componente significa que está bueno, ¿sí? Hablando de condiciones naturales, ¿sí? Yo sé que ahora se le empieza a complicar el tema, ¿sí? Ya empezamos a elevar un poquito, ya no era tan fácil el método CAF, ¿o no? Bien, aplicarlo bien, entenderlo bien, se basa siempre en conocer el componente, ¿sí? Entenderlo bien siempre se basa en entender cómo funciona el componente. Una vez desactivado, medimos el diodo y obviamente solamente nos va a conducir el diodo en un solo sentido. Si aún desactivando el componente, sigue habiendo una medición de baja resistencia, pseudo cortocircuito, estamos hablando de que ese componente está malo, ¿sí? Volvemos a desactivarlo, volvemos a tocar en terminales y el mismo sigue midiendo mal, por supuesto que si mido entre drain gate o entre surtidor y gate, obviamente si hay un corto entre ellos, descarten ya directamente ese MOSFET, ¿sí? Ese MOSFET ya no funciona, ¿ok? Hay muchos puntos, hay muchos tips que les podría hablar, pero tenemos que hablar ya con una placa, muchísimas cositas, detalles, que seguro que floreos le llamamos también, donde les pueden ser muy útiles, pero ya tenemos que estar en una placa. Como venimos para hablar un poco de la gente que quiere ingresar y conocer un poco más de electrónica y saber medir y entender mejor las mediciones, pues nos volcamos a esta área. ¿Qué pasa? Dijimos si está en corto, bueno, ya lo hablamos. Si está abierto, obviamente ese MOSFET no nos va a indicar absolutamente nada y nos va a indicar cómo nos muestra la figura de la derecha, del multímetro de la derecha, donde tanto drain surtidor como surtidor drain, invirtiendo las puntas, no nos va a indicar absolutamente nada, ¿sí? Por ende, no vamos a tener funcionando ese MOSFET porque el diodo está abierto o porque directamente la zona de ese semiconductor internamente está dañada, no está trabajando, ¿ok? Bien, ¿y qué pasa con las fugas? Bueno, esta es la parte más importante porque el tema de las fugas con los MOSFET pasa algo parecido como les hablé anteriormente con el tema de los diodos. ¿Qué sucede? El MOSFET
trabaja, pero puede estar trabajando de modo parcial o puede estar, es uno de los componentes más simuladores, podemos decir, a la hora de estar trabajando en una placa. ¿Por qué? Porque muchísimas veces puede pasar de que saquemos ese componente, lo midamos fuera de placa y nos marque bueno. Lo volvamos a instalar en placa y volvamos a tener el mismo inconveniente. Aún, según la sección en la que estemos trabajando, sabemos que hay un problema con ese MOSFET, pero nos deja en duda. Entonces decimos, a ver, lo quiero cambiar, pero antes me quiero sacar la duda si realmente es el MOSFET. Bueno, por eso existen también medidores de MOSFET. O sea, ya les nombré un montón de herramientas que deberíamos tener, pero que a veces podemos, básicamente, medianamente, poder solucionar de alguna manera o entender el diagnóstico con el multímetro. ¿Sí? Ya midiendo por fuera y vemos que nos indica bien, instalamos y vemos que sigue la falla, colocamos uno nuevo y empezó a funcionar bien, pero nos queda la duda, ¿por qué ese componente afuera de placa nos marca bueno cuando yo lo pongo, funciona mal? Bueno, evidentemente está trabajando de una manera errónea, internamente está trabajando con una fuga. Los inconvenientes pueden ser múltiples. Una fuente que no se active, una señal de video que no aparezca, una alimentación puntual para un dispositivo de la placa que no esté trabajando. ¿Cómo hacemos en ese caso, Dani? Bueno, de la misma manera como medimos en el diodo, medimos en caliente con el equipo, medición de tensión, en la función de tensión, medimos de acuerdo a cómo funciona ese MOSFET, ¿sí? Obviamente si estás trabajando en una fuente BUC será mucho más complicado, ¿sí? Eso es otro tema que va a desarrollar un exponente, el cual no me pienso perder, y va a funcionar diferente. Pero, por ejemplo, en un MOSFET que esté en serie, un MOSFET que esté de paso, le denomino yo, donde nos habilita una alimentación para un dispositivo externo, puede ser placa de Wi-Fi, placa Bluetooth, placa Red LAN, todo lo que ustedes vean como dispositivo que nos esté habilitando a la hora de trabajar con la placa en su pleno funcionamiento, podemos medirlo en caliente. O sea, podemos medir drain surtidor o surtidor drain a ver si está permitiéndonos trabajar, nos está permitiendo que pase esa corriente para que ese circuito se alimente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos otra metodología aplicada al MOSFET, tanto en frío como en caliente, y bajo la denominación de la metodología del método CAF. ¿Sí? A ver, no hay ninguna ciencia. Yo los traje para que vieran de que con un multímetro ustedes pueden hacer muchísimas cosas, ¿sí? Y que necesitamos entender mejor el multímetro para cuando vayamos quizás o encaremos una nueva capacitación o querramos entender mejor cómo funcionan los componentes, ¿sí? Podamos entender mejor cómo es la metodología de medición con el multímetro, ¿sí? Midiendo en corto, si está abierto o si está con fugas. ¿Ok? Bien. Yo cierro acá. Me gustaría hablarles de muchas más cosas, muchos más tips, mostrarles placas y demás. Pero bueno, por una cuestión de cámaras y demás, optamos por hacerlo de esta manera. Quiero ver si, bueno, si les gustó esta ponencia, si realmente les va a ser útil. Y bueno, obviamente vamos a ver las preguntas de todos aquellos que estén interesados en indagar en este tema. Bueno, vamos a entrar con el tema de preguntas, colegas. Vamos a ver. En este caso, José, ¿qué tenemos? Ya, listo. La primera pregunta que le hice a Daniel sobre cómo detectar un capacitor en corto sin sacarlo de la placa. Bueno, una metodología que ya no sería el método CAF, sino ya sería por inyección de tensión a la placa. O sea, nosotros tenemos una zona, primero tenemos que identificar de plano en dónde estamos trabajando. Si vamos a estar hablando en particular de notebooks, de motherboard, lo que tenemos que tener claro primero es la zona donde nosotros vamos a aplicar esa alimentación. ¿Cómo identificamos ese componente? Es por inyección de tensión en la zona donde estamos evaluando el problema. Por ejemplo, imaginemos que tenemos en la zona de tensiones always, tenemos un capacitor en el cual
obviamente se diversifican tanto las líneas de alimentación que no sabemos de los 800 capacitores que hay cuál puede ser el causante. Entonces, en esa línea, si ya sabemos que son de tensiones Allwise, sabemos que el promedio de tensiones Allwise normales, naturales, o por lo menos hasta el momento, suelen ser de 3,3 voltios, de 5 voltios, de 1,2 voltios, o de 1 voltio, incluso para placas más nuevas. No podemos elevar más de esa tensión, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la zona donde vamos a aplicar la alimentación. Porque no es lo mismo identificar con 19 voltios el capacitor dañado o el circuito integrado que puede estar dañado que identificarlo, ¿sí? con las tensiones que deben estar en esa área. Si hay mucha información técnica y podemos inclusive evaluarlo con un datasheet, la zona circundante donde puede estar el problema, y seguramente a la hora de aplicar con la fuente de alimentación un promedio de 1 voltio, 1,5 voltio por 1 ampere, es ideal para descubrir prácticamente cualquier capacitor con fugas. Listo. Otra pregunta de vuelta, ¿qué características tiene que tener el multímetro analógico para hacer las mediciones? Cualquier multímetro analógico. Yo les dije de que a veces ser un poco lento también es viable. Lo que tiene de positivo que un instrumento de aguja, la inercia de volver a su estado cero es mucho más lento que un multímetro digital. Entonces, eso nos permite ver si carga o no un capacitor, si se activa o no un MOSFET. Y yo tengo un multímetro analógico de hace muchos años, que es un Zurich, que incluso creo que todavía se vende, ZR386, si están mirando el fabricante, bueno, que pase comisión. Cualquier multímetro analógico va a servir, ¿sí? Otro detalle que es puntual y que me ha dado siempre mucha risa, compren las pilas, pónganles pilas nuevas cada tanto, ¿sí? Por favor, porque un método de medición se vale por el compromiso que uno tiene con su herramienta de que esté funcional, ¿se entiende? O sea que si tengo la batería media baja y estoy midiendo capacitor y estoy en duda, compremos la batería primero, dejémoslo que funcione correcto el multímetro, porque es en donde nosotros tenemos la referencia y ya tenemos la metodología interna, ¿sí? Son errores a veces de novatos muy normales, y decimos, che, me mide mal, pero no me mide como me dice Dani, o como me dice otro instructor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y a veces una cosa tan simple como esa puede ser de que no tengamos una buena batería en el multímetro. Es bastante más común de lo que uno cree. Listo. Otra pregunta también es, ¿cómo nos damos cuenta si tenemos un capacitor en fuga en la línea de Vecor, por ejemplo, que trabaja con baja tensión como para inyectar corriente? Bueno, es muy buena pregunta esa. Yo por lo menos hasta ahora lo que hago también, primero, bueno, si me permite, veo hasta dónde me permite irme en tensión, y lo que hago medianamente es ubicar el amperímetro, ¿sí? Habitualmente en no más de 1 ampere también. ¿Por qué les digo esto? Porque si nos vamos al principio, al día 1 de la electrónica inicial, nosotros tenemos que saber que la corriente, como en el caso de los cortocircuitos, la corriente va a circular por el sector donde se le haga menos resistencia al circuito. Entonces, si nosotros sabemos que hay un desperfecto de un componente con fugas, si nosotros aplicamos 1 voltio con 1 ampere, 1 ampere y medio, va a alimentar el circuito, pero la corriente se va a dirigir a tierra por el componente que tiene problemas. En este caso, el capacitor que tiene fuga, ¿sí? Muchísimas veces pasa también lo contrario, de que no haya capacitores en fuga, ¿sí? Y que el que tenga fugas en realidad sea el componente semiconductor, ¿sí? Lo van a notar muchísimo cuando, por ejemplo, en los equipos más nuevos, Valtra, toda la generación nueva, donde ustedes aplican
una tensión de 1 voltio y automáticamente empieza a hervir el PCH, la sección de PCH. No tengo ninguna placa a mano para mostrarle esa zona, pero automáticamente empieza a calentar o un capacitor aledaño o empieza a calentar como loco el PCH, que no son las condiciones normales, ¿sí? Pero antes de esto, seguramente antes de esto, antes de evaluar esta posibilidad, esa placa, esa máquina se está protegiendo. O sea, esa máquina no me está entregando el voltaje, o si lo está entregando, lo está intentando entregar, o sea, nosotros en la antigüedad decíamos, se está hipeando la placa, o sea, está subiendo y bajando la tensión, subiendo, o sea, se está protegiendo la placa. Entonces, ahí determinamos de que esa zona del vector tiene inconveniente. Ahí, en ese sector, que como yo les hablaba, vamos a inyectar una corriente, vamos a inyectar una tensión, vamos a inyectar un voltaje para que empecemos a ver, dilucidar a ver cuál es el componente que pueda tener inconveniente. ¿Sí? A ver, aquí tenemos otra pregunta, profe. A ver. Profe, ¿sí escucha bien? Sí, perfecto, todo bárbaro. Ya listo. Una pregunta también. Para transistores SOT 23-3 traen un diodo interno. ¿Se miden lo mismo o hay alguna diferencia? Bueno, si el transistor es BJT, sí, son como el que me habla el compañero seguramente es un transistor me hace acordar de los antiguos de salida horizontal. Suele haber de potencia incluso también, de ese estilo. Se mide como un transistor BJT con el diodo añadido. Y habitualmente suelen traer una resistencia de bajo valor entre base y emisor, lo cual también hace de que, más allá de la medición por la metodología del método CAF, tengamos que tener una disposición para probar. Porque a veces suele haber problemas entre base y emisor, ¿sí? O incluso, bueno, si el diodo interno tiene fallas, por el transistor funciona bien, pero entre colector y emisor el diodo interno falla, porque se abrió, obviamente nos va a indicar abierto el transistor. Si tiene diodo interno, colector emisor, nos tiene que marcar en función diodo en una dirección, ¿sí? Pero si está abierto ese diodo interno no nos va a indicar nada. Por lo tanto, empecemos a desconfiar de ese transistor, porque ese transistor no funciona como tal. O lo cambiaron, o pusieron otro, o el circuito podría tener, incluso también a veces puede pasar que tenga un dibujo diferente, ¿sí? Ha pasado también muchas veces que tengamos en un diagrama un símbolo que parece una cosa, que parece un diodo Zener, y en realidad es un diodo común, o es un diodo o un varistor. Entonces, bueno, también eso hay que tenerlo en cuenta a veces. Y eso se basa un poco en la experiencia. Gracias. Otra pregunta también, profe, sobre qué método se usa para probar un cristal oscilador. Bueno, un cristal oscilador, hay un método que me hubiera gustado presentar en este congreso. Lo voy a mencionar porque no es ningún secreto industrial ni nada por el estilo. Yo tengo ganas de armarlos y hacer un video que es una sonda por radiofrecuencia. ¿Sí? Ustedes busquen, ya saben todo buscar. Una sonda por radiofrecuencia. Una sonda de radiofrecuencia nos permite evaluar sin osciloscopio, no solamente evaluar un cristal, sino nos permite también evaluar un bus de datos. ¿Sí? Pero bueno, no les quiero emplear tanto porque se me van a marear. Con el multímetro en placa funcionando, por ejemplo, si nosotros tenemos una placa, vamos a ver si yo tengo una acá, y tiene la pila, esta no la tiene, nosotros si le ponemos la pila redonda, vamos a ver el cristal, en este caso, el cristal oscilador del RTC, que sería este. Esta es una placa archiconocida. Ahí van a ver mi dedo. ¿Sí? Ahí van a ver el cristal. Si ustedes le ponen la pila, solo con la pila, así como está, no lo voy a hacer ahora para no correr la cámara y que se nos pierda lo lindo de esto. Ustedes miden en la escala, en la función de tensión continua entre los puntos del cristal a tierra, ¿sí? Obviamente entre los terminales del cristal. El terminal tiene 4 terminales, 2 terminales van a tierra y 2 terminales van en este caso, al puente sur en esta placa, ¿no? Bueno, ustedes miden con respecto a tierra y van a medir aproximadamente un promedio de
entre 150 y unos 200 milivoltios aproximadamente. Esta prueba la hicimos, está avalada, y les voy a contar por qué, ahora Charlie va a sonreír. Esa prueba la hicimos con más de, tenían placa en mano porque eran muchos participantes, lo hicimos en el presencial de Ecuador en el 2018, ¿sí? Hicimos esa medición y ustedes van a ver que puede medir que está oscilando con el multímetro, ¿sí? Que hay una alimentación, que hay una pequeña alimentación y que podemos decir que está trabajando. Obviamente vamos a necesitar un frecuencímetro, necesitaríamos un frecuencímetro para ver que la frecuencia está estable. Pero si ustedes hacen esa prueba van a ver, es muy raro también que falle un cristal. No digo que no, puede fallar, puede estar sulfatada los terminales, puede haberse caído el equipo y estar dañado, pero es muy raro que falle un cristal. Ustedes le ponen la pila, si no tiene pila, porque también me lo van a decir, Dani, en equipo como moderno, ¿cómo hago? Bueno, por ejemplo, en Asus, ¿sí? En Asus, ustedes dejan la batería conectada, ojo, y pueden hacer la misma medición como si fuera la pila redonda, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? José. ¿Qué pasó con José? Ahí está leyendo, está leyendo. Ah, dejémosle que lea. Profe, la última pregunta. Sí, por favor. Ya, en caso de que se encuentre un MOSFET reventado y no Sí. se puede ver el código, ¿cómo lo Sí. reemplazo? Bueno, habría que determinar primero el área. O sea, si el MOSFET está trabajando como MOSFET de paso, de corriente, o si está trabajando por ejemplo, en una fuente BOOC. Si está trabajando en una fuente BOOC, bueno, tenemos que buscar diagrama y colocar el que va. No nos queda mucha alternativa. Puede haber algún reemplazo, pero por ejemplo, en las zonas BOOC de las fuentes del tipo VCOR o VRM es mucho más difícil conseguir reemplazos de cómo está diseñado porque naturalmente maneja mucha potencia y la manera que está proyectado y diseñado el circuito en cuestión necesita que los componentes sean prácticamente los mismos con los cuales está trabajando. Ahora, si es un MOSFET de paso, por ejemplo, de la etapa de entrada, donde tenemos el sistema de carga, no digo el circuito de carga, digo la etapa de entrada del circuito de carga, entonces ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que mientras sea primero, del tipo de la misma polaridad, canal N o canal P. Segundo, que tenga la misma corriente o superior y el mismo voltaje o superior. Bueno, muchas gracias. Hubo un último colega que añadió una pregunta, no sé si de pronto pueda responderla. Venga nomás, venga, estamos por eso. ¿Cómo determinar que el chip BIOS está dañado? Bueno, hay varias formas o sea, si lo vemos desde el punto de vista físico, obviamente de manera física lo vamos a ver, obviamente vamos a ver que ese componente está dañado. Yo lo que pasé de largo acá, que ahora lo estoy pensando, y pido disculpas, es dentro de los componentes activos no vimos los circuitos integrados. Lo pasé de largo y que viene bien, a ver si lo podemos entrar, viene bien para la pregunta del compañero, ¿sí? Rápidamente. Obviamente esto es otro circuito integrado, pero si queremos verlo de forma física, no de modo de firmware, ahora les cuento, porque por eso les dije que había varias formas. Si ustedes quieren ver de manera física, sacan el componente afuera, de la misma manera que vemos acá, y vemos dos parámetros, o sea, vemos dos líneas que tenemos que tener en cuenta. La de BCC, que es la de la alimentación, todo BIOS se alimenta por terminal 8, y todo BIOS tiene su terminal de tierra o GND, el terminal 4. Si nosotros fuera de placa nos indica de que mide como un alambre, ese BIOS está muerto.
Esto es clásico cuando, por ejemplo, ponen alguna fuente externa que se eleva el voltaje y daña, o le invierten el voltaje, no tiene protección y daña la parte de lógica de la placa. ¿Sí? Es muy común que se dañe el controlador embebido, o el superior, o el KBC, como les guste más llamarlo, y a su vez se lleve también la memoria EEPROM. De manera física, este es un método. También entraría, de alguna manera, el método CAF. O sea, si está en corto, obviamente, un circuito integrado es un circuito que engloba, integra muchos componentes en su interior. O sea, engloba transistores, resistencias, bueno, todo eso engloba un circuito integrado. Si tiene tan baja resistencia, en este caso este circuito integrado, estamos hablando de que en condiciones normales no las tiene, por comparativa, estamos diciendo que ese componente está dañado físicamente. Ahora, si pasamos al método del firmware, del que va a hablar también un compañero, y de que van a hablar varios compañeros, van a hablar con el tema del BIOS, ya ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a necesitar mínimamente poder hacer un análisis con osciloscopio. Tenemos que ver los terminales de comunicación, ver si hay trama de datos, o sea, si hay comunicación entre la memoria EEPROM y el controlador embebido y memoria EEPROM. En el caso de que no haya memoria EEPROM ahí, que necesitemos analizar la memoria EEPROM, la main, entonces ahí estamos hablando de que, bueno, también tenemos que utilizar la metodología por intermedio del osciloscopio, ¿sí? Porque obviamente nosotros con el multímetro solamente vamos a ver un nivel de voltaje. Raramente vamos a poder analizar un bus de señales, y mucho menos de EEPROM o de BIOS, con el multímetro, ¿sí? Sí se podría llegar a analizar que hay información que transcurre, es con lo que le dije anteriormente, con la sonda de radiofrecuencia, podemos analizar un bus que hay información. No nos dice si está bien, si está mal o si está bueno, ¿sí? Pero que hay información. O sea, yo les traje la metodología por medio del hardware, ¿sí? Ahí ya nos estamos metiendo dentro del software o del firmware que está allá dentro del BIOS. ¿Qué hace Dani en estos casos? Bueno, obviamente, si tiene un daño físico, cambio memoria EEPROM. Antes de cambiar memoria EEPROM, le voy a flashear y le voy a integrar su firmware que corresponderá a la placa en cuestión, y ahí haré la prueba, ¿sí? Haré la prueba de ver su funcionamiento. Si sigue sin funcionar, bueno, ya tenemos que encarar a otras zonas, ¿sí? Pero necesariamente ya ahí, para ver si un BIOS tenemos funcionar o no, vamos a tener que necesitar ahí sí un osciloscopio. ¿Ok? Listo, profe. Y ya esto sería todo, Charlie. Ok. Igualmente, gracias, profe. Los comentarios están agradecidos mucho por su intervención y felicitaciones. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Qué bien, profe, qué bien. No sé si alguien más desea hacer alguna consulta más. Canal abierto, si no... No, yo no tengo más preguntas por mi... Finalizamos. Bueno, profe, pues de nuestra parte igual, agradecer, ¿no? Agradecer la apertura de su parte, pues para aceptar estar acá compartiendo información. Bueno, no, Charlie, como siempre, muy agradecido. Hoy traté de traer un tema que, bueno, para aquellos que recién arrancan, para aquellos que recién comienzan, o que están en otra área, que vean que la electrónica es aplicable de una manera general, no solamente centralizada a una sola área o una sola especialización. Tuve el placer de estar en un curso de manera presencial el año pasado también en Mar del Plata, y la verdad que es muy interesante el hecho de que nos unamos como técnicos, porque la única manera de subir el nivel y de que vamos a crear mejores trabajos finales es solo con el hecho de tener mejor información. Comprar experiencia es muy bueno. Por eso es lo que decía al principio de la charla, ¿no? Así que también, bueno, hablando o escuchando lo que dijo Miguel también hoy con respecto a los clientes enojados y, bueno, a los buenos componentes que tiene que tener también un revaling, a, bueno, una herramienta como la que trabajó Jorge y demás, todo tiene que ver con todo. Entonces, yo creo que, bueno, no rendirnos
en aprender cada día. Sí, el reto, ¿no? El reto de mejorar es eso, ¿no? Solo eso nos convertirá en profesionales. La palabra profesional engloba todo eso. Crecer como profesionales implica, como dice la canción de Jonathan, ¿no? O sea, es una disciplina, ¿no? Esto es una disciplina, Correctamente. más que constancia, es una disciplina, gente. Hay que meterle ganas, hay que esforzarse mucho para poder seguir creciendo. Así que de nuestra parte, gente, agradecerles por estar acá Bueno, acompañándonos. déjame agradecerte, Charlie, por todo el esfuerzo que has hecho en todo este tiempo para que esto salga de la mejor manera. Agradecer a todos los que estuvieron participando. Si Dios lo permite, bueno, esto seguramente va a estar grabado para que puedan repasar y anotar y sacar conclusiones, como cada una de las ponencias. Eh, Simplemente nada, solamente agradecer por el espacio como siempre, por tenerme en cuenta. Me gustaría explayarme mucho más, pero bueno, obviamente tenemos un tiempo límite cada uno de los instructores y obviamente la idea es que ustedes quizás nos conozcan un poco más y que les salte alguna idea también para que ustedes implementen o quieran a futuro también integrarse a algún congreso donde tengan que mostrar o quieran mostrar cosas que están realizando, porque obviamente todos tenemos la posibilidad eh, para ejecutar nuestra voz en esto que es la tecnología y que, bueno, tantos años venimos haciendo cosas, ¿no? Sí, sí, exactamente, ¿no? Lo que dijo el profe es verdad. Este congreso se les ha abierto las puertas a todos, absolutamente a todos. Todos han estado bienvenidos, tanto exponentes como participantes también. Así que de todos dependemos y aportamos un granito de arena para poder crecer con el ámbito técnico, colegas. Bueno, y lo importante, no lo tires, repáralo, ¿eh? ¿Cómo es eso? No lo tires, repáralo. ¿Cómo es eso? No lo tires, repáralo. ¿De dónde salió? Un homenaje, ¿no? Bueno, no, el tema de el no lo tires, repáralo, en realidad creo que de alguna manera lo veníamos usando antes de ir al presencial de Ecuador y ahí salió como una forma de decir que, bueno, que antes de que lo tire el cliente, bueno, que consulte, que vea si no hay una posibilidad de que algún técnico capaz lo pueda solucionar, ¿no? Y de alguna manera también es una forma ecológica de que vayan menos equipos a parar a la basura, con todo lo que eso implica, y más hablando de la electrónica, ¿no? Donde, bueno, Ajá. hay muchos componentes que, bueno, van a producir envenenamiento en el agua, en el aire, si se quema, y bueno, con todas las consecuencias que eso trae. Así que en realidad es un lema que yo no lo considero que sea mío. Realmente muy curioso lo de Johnny, que bueno, está mortal, está muy bueno el tema. Y bueno, yo sinceramente a veces me preguntan, Dani, ¿puedo usar ese lema? Y la verdad que es de todos en realidad, porque bueno, justamente busca eso, mostrar las buenas costumbres, los buenos procedimientos de reparación, que es lo que uno trata de inspirar en lo que hace, y también el hecho de que aportamos un granito de arena a la ecología. Eh, Podemos decir que si se repararon, no sé, una determinada cantidad de equipos por mes en tu laboratorio, en tu taller, de alguna manera también estás contribuyendo a la ecología. Sin querer, quizás no lo sabías, pero hoy lo estás haciendo. Exactamente, exactamente. La idea es esa, ¿no? De alguna forma cuidar el medio ambiente también. Así que ya lo saben, no lo tires, repáralo. Bueno, vamos a pasar el video a pedido de todos, pues se viene el video de no lo tires. Charlie,
Salimos ya. Ya estamos fuera. Estaban,